45 minutos. Tenemos 138 alumnos dentro de la sala virtual de clase y vamos a retomar nuestra a partir del momento en que concluimos en la clase anterior. Por favor, confírmenme si me escuchan correctamente ahí donde estamos. Sí, licenciado. Sí se escucha, gracias. Muy bien, vamos a pedir autorización para grabar aquí para que nos permitan reproducir la clase a efecto de que quede la constancia histórica de que estamos aquí todos presentes en la clase del día de hoy. Aún no nos autorizan acá, vamos a ver qué está pasando. Se lo vamos a recordar aquí a nuestro hospedador de que nos haga favor de autorizar la grabación de la clase. Bien, vamos a ver, esperemos que se dé cuenta algún día aquí el operador para que nos dé cuenta de posibilidad de grabar. Bien, nos habíamos quedado, vamos a empezar la clase porque si no perdemos minutos en lo que nos autorizan grabar. Nos habíamos quedado acá. Vamos a retomar desde acá para ver si estamos claros en este punto que es muy importante relacionado con la única posibilidad que tienen las partes, si dejan de comparecer a juicio y configuran lo que es la rebeldía o la confesión ficta, como ya lo estudiamos, la única posibilidad que se tiene de revertir una sentencia dictada por rebeldía o por confesión ficta del demandado. Como expliqué oportunamente, el tema relacionado con ser declarado rebelde o confeso según el caso es la imposibilidad casi total de que podamos revertir una sentencia cuando hemos perdido la oportunidad de contestar, de oponernos, de contraprobar, y en general cuando a pesar de que conservamos el derecho a apelar, la apelación prácticamente se eleva a la sala de la Corte de Apelaciones sin materia, porque deja de que el demandado, si fuera él el que dejó de comparecer a juicio y fue declarado rebelde o confeso, según el caso, no compareció a juicio, entonces no hay agravios que le pueda haber provocado la sentencia de primera instancia en vista de que él no estuvo dentro del juicio. Entonces, como consecuencia de eso, se configura casi materialmente imposible revertir una sentencia
por ese caso. Y en tal situación, entonces, tenemos la única posibilidad de revertir una sentencia por ese tema, la de contar, como lo explicamos en su momento, con una excepción de orden privilegiado que nos permitiera, en un momento dado, poder revertir la sentencia. Excepciones de orden privilegiado porque se pueden presentar a lo largo de todo el proceso, como ya lo vamos a estudiar, desde el día en que se debió haber contestado la demanda hasta antes de dictar sentencia, incluso en segunda instancia. Por eso son privilegiadas. Entre ellas, específicamente, todas las privilegiadas están nominadas, todas tienen nombre. A eso se refiere cuando digo que son nominadas, que son el pago, la transacción, la cosa juzgada, la prescripción, entre otras, ¿verdad? Esas son excepciones privilegiadas porque, como ya lo vamos a aprender cuando veamos las excepciones, la semana que viene, o a partir del miércoles hasta donde podamos llegar, son excepciones que se pueden promover en cualquier estado del proceso, que se pueden promover como perentorias, pero también que se pueden promover como nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Entonces, se pueden promover en cualquier estado del proceso hasta antes de dictar sentencia, incluso la de segunda instancia. Y ese es el único, digamos, el único recurso del que podemos echar mano para poder revertir una sentencia. Por ejemplo, si a mí me hubieran condenado por confeso en mi rebeldía, yo soy un demandado que no quise comparecer a juicio, ¿verdad? Asumí la actitud de no comparecer a la audiencia, no llegué por una u otra razón y después apelo la sentencia. Entonces, como sé que eso no tiene materia, pero yo no llegué no solo porque no quisiera llegar en realidad, sino porque tuve imposibilidad para hacerlo, entonces la apelo porque yo tengo bajo la manga una excepción de prescripción, por ejemplo, y una vez apelo cuando la sala me da audiencia para que yo exponga los motivos en los que fundo mi apelación o haga uso del recurso, como también se dice, entonces interpongo la excepción de prescripción como nacida, con posterioridad a la contestación de la demanda, y al confirmarse que existe prescripción, es decir, que estaba prescrito el derecho que el demandado alegaba en juicio, entonces se revierte la sentencia por confesión y rebeldía, y por supuesto, a partir de ese momento, la sala, al revertir la sentencia, porque declara con lugar mi demanda, mi excepción de prescripción, también declara entonces en esa consonancia con lugar la apelación, revoca la sentencia elevada en grado y absuelve, o sea, me absuelve a mí como demandado de las pretensiones del actor. Pero esa es la única forma. Y para tener una excepción de esas que se llaman privilegiadas y que son las que permiten, como decíamos, revertir eventualmente una sentencia por confesión ficta o por rebeldía, pues tiene que haber mucha fortuna, ¿verdad? No en todos los casos se tiene una excepción de esas y que además se pueda probar, porque esas excepciones, aparte de poderlas interponer, hay que poderlas probar en juicio. Si no las podemos probar, es materialmente imposible también pensar en que puedan prosperar. Entonces me interesaba saltar esto porque es uno de los detalles más importantes relacionados con este tema de las actitudes del demandado frente a su obligación de comparecer a juicio, que configuran las actitudes negativas como lo son la rebeldía y la confesión ficta del actor, que hemos venido estudiando en las últimas 2 clases y media prácticamente. Entonces, si estamos claros en eso, veamos ahora la rebeldía y la confesión ficta del actor. Aunque adelantamos algo en la clase anterior, me gustaría volver a reiterarlo, a retroalimentarlo. En primer lugar, la rebeldía y la confesión ficta son actitudes que comúnmente vamos a ver por parte del demandado, pero no son exclusivas de él. Con esto quiere decir que la rebeldía y la confesión ficta pueden presentarse también en el actor si es este el que no se presenta a juicio, si es este el que asume la posición de no llegar en el día y hora señalados para la primera comparecencia de las partes a juicio oral. Entonces, en estos casos, el actor también podrá ser declarado rebelde y también podrá ser declarado confeso, según el caso. Ahora, hay diferencias que son las que me interesa precisar entre la rebeldía y la confesión ficta del actor y la rebeldía y la confesión ficta del demandado, que es lo que hemos venido viendo.
Bien, la primera diferencia es que los efectos de la rebeldía y la confesión ficta no son iguales de gravosos para para el demandado cuando a este se le ha declarado rebelde o rebelde y confeso. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ya lo veníamos explicando, es muchísimo más gravoso para el demandado el que le declaren rebelde o rebelde y confeso. Para el actor no son iguales de grado porque él, como lo expliqué oportunamente, adelantándome en la clase segunda de la semana pasada, él ya tuvo oportunidad de estar frente al juez mediante la presentación de la demanda, ofreció prueba aparte del relato de los hechos, esa prueba se tuvo por ofrecida y se admitió, más la de orden documental que fue acompañada al proceso, incluso si había algunos medios de prueba que era importante recabar y que así se había pedido que se recabaran, esos se recaban aunque no haya llegado a la audiencia. Y entonces tenemos que la posición del actor es conocida dentro del juicio, por virtud de que lo expuso en la demanda y de la prueba que acompañó, mientras que la posición del demandado no es conocida. Se va a conocer hasta el día y hora de la audiencia a la que no llegó, porque asumió la posición negativa de no llegar. Entonces ya no hubo oportunidad de conocer cuál era la posición de él relacionada con las pretensiones expuestas por el actor en la demanda. Entonces, para el actor no va a ser igual de gravoso, porque aún no llegando a juicio, en la mayoría de casos, si hay procedencia en la demanda que él presentó, así va a ser declarada, aunque él no haya llegado a la audiencia. No sucede lo mismo, como ya decíamos con el demandado, que al no llegar lo pierde todo. Y entonces la condena en primera instancia y en segunda instancia es casi irreversible, como decíamos, a menos que tuviera una excepción de las que acabamos de señalar. La segunda diferencia es que esta estriba en la posición, como ya decíamos, de que el actor es, de que la posición del actor es conocida por el juez, que es esto que explicábamos, y la del demandado no, por las razones que ya señalamos. Y lo último es que el actor solo puede ser declarado confeso si no comparece a la segunda audiencia a juicio y en ningún caso si no comparece a la primera. ¿Por qué razón? Porque el demandado va a proponer la confesión judicial del actor en la primera audiencia, cuando conteste su demanda. El artículo 354 del Código, lo vamos a poner acá para que ustedes tomen nota de él. El artículo 354 del Código, con toda claridad, establece que la confesión judicial del actor, si se propusiera por parte del demandado, nunca podrá ser diligenciada en la primera audiencia a juicio oral. ¿Por qué razón? Porque hay que notificarle al actor de que va a tener que prestar confesión judicial en esa audiencia. O es en esa misma audiencia, la primera, donde se está proponiendo, entonces ya no se puede diligenciar ahí, sino obligadamente, de acuerdo con el artículo 354 del Código de Trabajo, la confesión judicial del actor se va a programar para una segunda audiencia del juicio oral. Por lo cual, entonces, aunque él no llegara a esa primera audiencia, y a pesar de que él no llegue, el demandado contesta la demanda y propone la confesión judicial del actor, aunque él no haya llegado, a él no se le va a poder declarar rebelde, confeso, mejor dicho, en esa audiencia, solo rebelde, porque la confesión judicial está siendo propuesta hasta en esa audiencia a la que él no llegó, y a él no se le apercibió de que en esa primera audiencia podía prestar confesión judicial. ¿Y por qué no se le apercibió? Porque no se podía proponer antes. Se va a proponer por el demandado, como decíamos, hasta en esa primera audiencia. Entonces, se va a diligenciar en una segunda audiencia. Si no llegara a esa segunda audiencia, en la que sí tiene que prestar la confesión judicial, porque para esa sí ya está percibido, entonces ahí sí se le declararía confeso. Pero esa es otra diferencia también, ¿verdad? Con la confesión judicial del demandado, que sí se produce, y que sí se produce desde la primera audiencia. ¿Por qué? Porque esta está propuesta por el actor desde que promovió su demanda. Cuando presentó la demanda ya iba propuesta ahí la confesión judicial para que el demandado la prestara en la primera audiencia juicio oral. Entonces, si el demandado no llega a la primera audiencia y asume una actitud negativa de estas que vimos, entonces desde ahí va a ser declarado confeso, mientras que el actor
no por las razones que expresé, ¿verdad? El actor va a prestar confesión judicial hasta en la segunda audiencia a juicio oral. Si en la contestación de la demanda que se produce en la primera audiencia, el demandado propuso la confesión judicial del actor. No sé si estamos claros con esto. Estas diferencias me interesa que queden claras también porque estamos ya hablando del juicio, ¿verdad? Aquí hagamos de caso que desde que empezamos a hablar de la demanda y sus modificaciones estamos ya ubicados mentalmente dentro de una audiencia a juicio oral. Y es ahí donde están teniendo lugar todos estos actos procesales que venimos viendo, ¿verdad? Es dentro de esa primera audiencia a juicio oral. No sé si estamos claros, jóvenes, si no vamos interrumpiendo y preguntamos. Ahora bien, hay otro tema que me interesa dejar en claro, aunque yo sé que no lo han visto porque están ustedes apenas desarrollando su programa de Derecho Procesal Civil, pero hay diferencias notorias entre los efectos de la rebeldía y la confesión ficta en el derecho común y los que, como ya vimos, tiene aquí en el derecho procesal del trabajo. En el derecho común hay efectos que no tienen ningún parecido a los que estamos estudiando acá. Por ejemplo, en el proceso común, ni la rebeldía ni la confesión ficta del demandado implican la terminación inmediata del proceso, porque el trámite del proceso debe seguirse diligenciando una tras otra de las etapas hasta llegar a la sentencia. Mientras que aquí vimos, en el proceso laboral, recordarán ustedes, vimos que tanto la rebeldía como la confesión ficta imponen la obligación para el juez de dictar sentencia dentro de las 48 horas siguientes a que vence el plazo de que disponían las partes para poderse excusar de comparecer a juicio. Aquí en procesal del trabajo, la rebeldía y la confesión ficta imponen la terminación inmediata del proceso, mientras que en el proceso civil el proceso no termina inmediatamente, sino que después de que no ha comparecido el demandado a contestar la demanda, el juicio se continúa tramitando en todas y cada una de sus etapas procesales hasta llegar a la sentencia. Esa es una diferencia considerable, ¿verdad? Considerable de cómo tiene un efecto relativo a la continuación del proceso o no, la rebeldía y la confesión ficta en el ámbito procesal del trabajo y en el ámbito procesal civil, donde son totalmente diferentes. El segundo o la segunda diferencia, hablada en efecto de la rebeldía y la confesión ficta en el derecho común, es en cuanto a que la rebeldía del demandado o la confesión ficta del demandado, si ese fuera el caso, solo pueden decretarse dentro del proceso civil a petición de parte. Y no obstante de que se le declare rebelde a petición de parte o confeso según el caso también, el demandado tiene la posibilidad de contestar la demanda en sentido negativo. Eso quiere decir que si no comparece a contestar la demanda dentro del plazo, porque allá todo opera dentro de los plazos que va señalando el proceso por el carácter formalista de este, dentro de los plazos, como se señala en el Código Procesal Civil, deben de irse produciendo los actos procesales del juicio. Entonces, supongamos que dentro del plazo que tenía el demandado para contestar la demanda en el procedimiento ordinario, por ejemplo, en el procedimiento ordinario en donde dispone de, o en el sumario, digamos, donde dispone de 3 días para contestar la demanda. Supongamos que se va el plazo, no contesta la demanda, va a ir rebelde o confeso según el caso, pero la diferencia es que en ese sumario civil va a poder el demandado, a pesar de ya estar rebelde o confeso por no haber contestado la demanda en tiempo, va a poder contestar la demanda en sentido negativo siempre, aunque ya se haya consumado la rebeldía o la confesión ficta, él tiene la oportunidad de contestar la demanda todavía, en sentido negativo. Esa es otra diferencia. El tercer aspecto es relacionado con digamos, el efecto más negativo, entre comillas, ¿verdad? Porque como estamos viendo, ustedes se han dado cuenta que aquí hay bastante diferencia a cómo se presentan los efectos de la rebeldía y la confesión ficta en el proceso de trabajo. Este aspecto, este tercer aspecto acá, se puede considerar más gravoso. Ahora voy, ese que se puede considerar más gravoso de la rebeldía en el derecho común para el demandado. Y se expresa en que una vez declarado rebelde, dentro del trámite de proceso, entonces pueden embargarse sus bienes. Es cierto que las medidas precautorias se van a decretar
en el proceso civil, como ya lo expliqué cuando hacía la comparación a cómo se decreta en el proceso de trabajo con la sola solicitud. Pero también hay obligaciones en el proceso civil también, dado su carácter formalista, de que si a mí me decretan una medida precautoria a mi simple solicitud, el demandado tiene derecho a pedir que se fije una contragarantía para garantizar que yo voy a mantener mi demanda hasta la sentencia y que voy a estar dentro del proceso. Y entonces eso se llama contragarantía para garantizar que voy a sostener la demanda hasta llegar a la sentencia y que no me voy a repetir antes y que solo me solicitó que me decretaran el embargo para perjudicarme. Entonces, en esa medida, la medida de contragarantía fija una contragarantía que se puede prestar en efectivo o mediante fianza para que el demandado garantice, el demandante garantice que va a estar dentro del juicio. Normalmente esa contragarantía es del 10% del reclamado dentro del juicio y por consiguiente de la cantidad embargada. También yo puedo pedir que aparte de la contragarantía se obligue al demandado a prestar una fianza que garantice que va a estar dentro del proceso a lo largo de todo el juicio. En esos casos es donde no habría obligación de prestar ninguna garantía si ya fui declarado rebelde. Entonces, como consecuencia de eso, lo más gravoso es que me van a poder embargar mis bienes, se va a poder declarar una medida precautoria de embargo de bienes sin que el demandado esté obligado a prestar ninguna contragarantía, porque ya fue declarado rebelde. Y entonces, por eso es que resulta para él más gravoso el que sea declarado rebelde, en virtud de que operan las medidas precautorias ya sin obligación para el demandado que la solicita de prestar contragarantía en relación a ellas. Sí, compañero. Solo no me quedó claro el segundo efecto con aspecto de contestar la demanda en sentido negativo. ¿Qué efecto tendría hacer esto? Es decir, si ya se le declaró de esta manera, sí puede contraer. Bueno, es que es una diferencia abismal con el proceso de trabajo. En el proceso laboral, en el ordinario, la rebeldía del actor o su confesión ficta supone la imposibilidad de poder contestar la demanda, de poder defenderse, de poder ofrecer prueba, de poder contraprobar, porque el juicio termina inmediatamente. Aquí, aunque él no haya contestado la demanda dentro del plazo de ley y por consiguiente haya devenido contra él la rebeldía o la confesión ficta, él todavía puede contestar. ¿Y qué significa que puede contestar? Que todavía puede contestar la demanda y argumentar dentro de esa contestación e incluso ofrecer prueba. Y si está en tiempo todavía, se la reciben. Entonces, eso puede incidir todavía en el resultado del juicio. Se le va a declarar rebelde, pero la valoración de la prueba, si la ofreció convenientemente, puede todavía incidir en que el resultado del proceso no sea para él lo gravoso que sí resulta en lo laboral, por virtud de que se dicta la sentencia inmediatamente y ya no hay posibilidades de que el demandado pueda contestar la demanda, ni oponerse, ni ofrecer prueba en contrario de la que ofreció el actor para justificar sus pretensiones. Eso es muy importante. La segunda es muy, muy importante. No sé si la entendió ahora. Sí, ya, claro, gracias. Bien. La última que aparece aquí en esta diapositiva es la que se refiere a que en el derecho procesal civil, que es cuando a lo que se refiere la lámina cuando dice el derecho común, el demandado puede comparecer posteriormente a la declaración de rebeldía en cualquier estado del proceso y ofrecer prueba de que no compareció por causa de fuerza mayor y revertir con ello la declaración de rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene después el plazo dentro del cual dejó de comparecer y por el cual configuró rebelde o confeso según el caso, el demandado puede todavía presentar la justificación de su incomparecencia y ofrecer la prueba de ella con el objeto de que esto le permita revertir la declaración de rebeldía. Y aquí, mire usted, era importante para el que preguntaba de esta última con la segunda, de que al poder justificar su inasistencia en cualquier estado del proceso, entonces eso puede generar a su favor que se levante la declaración de rebeldía o de confeso que ya se decretó dentro del trámite, y como además se le permitió contestar en tiempo y contraprobar, y esa prueba se va a recibir, entonces eso equilibraría la relación
y ya le permitiría la posibilidad de pensar de que si tiene una oposición justificada y si la prueba de oposición también descalifica las pretensiones del actor, hasta podría ser absuelto en el juicio, lo que no ocurre en el procedimiento ordinario laboral, porque aquí la justificación de la inasistencia, como la vamos a ver a continuación, se presenta dentro del plazo y por las razones que la justifican dentro del Código de Trabajo, o se pierde toda posibilidad de justificar la inasistencia dentro del proceso y por consiguiente, tanto la rebeldía como la confesión ficta se consolidan en perjuicio de los intereses del demandado. No sé si estamos claros ahí, si no me van preguntando, por favor. Estos son los efectos que tiene en el proceso civil. Esta diapositiva, consérvela y consúltela cuando vean los efectos de la rebeldía y de la confesión ficta en el proceso civil para el demandado. A ver si teníamos razón aquí y si efectivamente son tan diferentes los efectos de la rebeldía y la confesión ficta en el proceso civil de los que tiene mismas, pero en el juicio ordinario laboral, que es lo que estamos aprendiendo en este semestre. Licenciado, buenas noches. Adelante, buenas noches. Una consulta, es que fíjese que yo había notado que nos habíamos quedado por la diapositiva 85 y cuando usted empezó a dar la clase empezó en la 92. Entonces... Pero es que ya íbamos por ahí. Mire, yo no sé si la vez pasada te preguntó y no llevaba bien su apunte, pero yo sí recuerdo que ya las actitudes del demandado las habíamos terminado. Estábamos en estas dos últimas. No, que lo digan los demás. Disculpe, yo también tengo anotado, usted nos dijo que había quedado en la diapositiva 85, aquí lo tengo anotado, que en esa iba a empezar. Bueno, miremos los demás, a ver si no estamos equivocados, porque también con esa misma seguridad me lo dijo una estudiante hace algunas clases y terminamos en la conclusión de que estaba equivocada. Buenas tardes. Estos son los efectos de la rebeldía que ya vimos. Estos los vimos en la clase anterior. Igualmente pasamos a ver, esta fue la lámina a la que quise hacer referencia porque quería fortalecer este aspecto que fue con el que empecé la clase de hoy, pero correspondía a la clase anterior. Y de ahí esto de la confesión ficta, recuerdo que lo vimos en la clase anterior. Por favor, los del pronuncio como no estuvieron en la clase. Buenas tardes, Lick. Fíjese que igual tengo yo anotado hasta la diapositiva 84 y usted comentó que en la siguiente clase íbamos a empezar con la 85. Bueno, voy a volver a explicar. Licenciado, fíjese que sí, en realidad nos toca la 86. Es más, si revisa en Google Classroom, en la presentación anterior se queda hasta la 86. No pudo haber avanzado más porque hasta ahí íbamos. Y justo ahí fue donde usted se quedó. No, sí. Por eso, es que ya en la 86, desde la 84, como ustedes lo pueden ver aquí, desde la 85 ya empezamos a hablar. Esta fue la gráfica donde retomé hoy, esta, que tengo aquí en pantalla. Y después de eso, la 86 precisamente es la que ya se refiere a la confesión ficta. Por eso recordaba que eso sí lo habíamos abordado. Pero no hay ningún problema, la confesión ficta la puedo repetir. Pero lo que sí sería bueno es que todos lo apunten, ¿verdad? Porque si de verdad no lo vimos, no hay ningún inconveniente. Aquí lo vuelvo a repetir. Perdón, licenciado, fíjese que lo de la confesión ficta no lo vimos, hasta hoy lo tocamos. Nos quedamos donde decía efectos de la rebeldía, artículo 358. Por eso retomé la siguiente lámina, que era la que hablaba de la única forma de revertir una sentencia por rebeldía. Yo recuerdo que hablamos de la confesión, pero bueno, aquí lo que sería bueno, yo voy a explicar otra vez. Lo que sería bueno es que intervengan más, ¿verdad? Porque la vez pasada sí fue y resultó que estábamos equivocados porque muy pocos opinan. Entonces, siempre apunten, por favor, porque lo que pasa es que como vamos a un ritmo un poco rápido, que está generado no solo porque yo explique rápido, sino porque como nadie pregunta, yo tengo que continuar con la clase. Yo he propuesto y casi suplicado que pregunten, que intervengan, que interactúen,
porque es la única manera de aclarar las dudas, pero como no lo hacen, entonces la clase avanza más rápido. Y entonces después cuesta retomar si de verdad las cosas se vieron o no se vieron. Si no se hace ver en su momento y si no todos apuntan, después cuesta, ¿verdad? Cuesta. Bueno, entonces, en este caso, si no hemos visto la confesión, estábamos viendo las actitudes del demandado. Vale la pena retomar el tema y ubicarnos, como decíamos, mentalmente dentro de una audiencia en la que ya la demanda venía presentada, se citó al demandado a la comparecencia y en lugar de comparecer, como debió haberlo hecho en virtud del procedimiento que se dictó oportunamente, en el que le advirtió que debía de comparecer en el día y hora señalado, no llegó. Con consecuencia de no llegar, entonces presentan estas actitudes negativas. Por un lado, la rebeldía, que es la que ya explicamos, y por otro lado, la confesión ficta. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una entre otra? Veamos aquí la diapositiva. Dice, la confesión ficta tiene su origen en la prueba de confesión judicial, que en el proceso civil no se llama así. Allá se llama declaración de parte. Y al no comparecer a prestar la declaración de parte demandado, configura lo que se va a conocer como la confesión judicial. Allá la confesión judicial es el nombre del efecto, que tiene el no comparecer a prestar la declaración de parte, como se llama en el proceso civil. Aquí se llama confesión judicial. Y el efecto de no comparecer en el día y hora señalados para prestar confesión judicial es que se me declare confeso fictamente. Y de ahí se genera el origen de la confesión ficta. Porque desde que a mí me notifica la demanda, pues yo soy el demandado, desde que me la notifican me hacen ver que debo en esa misma primera audiencia a la que debo de comparecer, en esa primera audiencia de juicio oral, debo prestar confesión judicial porque así lo ha propuesto. Estoy apercibido. Pero a pesar de eso yo no llego. Al no llegar, no presto el medio de prueba de confesión judicial, no absuelvo. Absuelvo es un término técnico, pero si quieren usamos un término vulgar, no respondo las posiciones que me tendrían que ser dirigidas en esa prueba de confesión judicial. Y entonces al no responderlas, en ese momento yo encuadro en la confesión ficta de esa declaración, en ese medio de prueba de confesión judicial que debía haber prestado respondiendo esas posiciones o preguntas que me tendrían que ser dirigidas en ese momento. Entonces yo no llego, no absuelvo o no respondo las preguntas que me dirigidas por el juez y en consecuencia de eso yo resulto siendo declarado confeso fictamente. Hay una confesión ficta. ¿Ficta por qué? Porque se asume que yo confesé. Simplemente porque no llegué y a esta actitud negativa. Por eso es confesión ficta. Si yo hubiera llegado e igualmente cuando todo lo que me pregunten en favor del actor, entonces sería una confesión calificada. Esa no sería ficta porque yo mismo comparecí. En cambio acá es ficta porque yo no comparecí. Y por no comparecer, entonces se me tiene por confeso, sin que yo haya confesado, sino solo que fictamente se me tiene por confeso en relación a las posiciones que yo absolví porque no me presenté a la audiencia en la que debía haberme presentado a absolver esas posiciones. Las posiciones son las preguntas, que aquí, en el juicio ordinario, no se deben contener en plica. ¿Qué es la plica? La plica es el sobre dentro del cual se va a contener el listado de las preguntas que yo deseo que se dirijan al demandado. Yo no tengo obligación aquí, como si la tengo en civil. Aquí no tengo obligación de presentar plica. O sea, no tengo obligación de presentar las preguntas en un sobre cerrado, sino que las puedo presentar el día de la audiencia, si quiero, o las dirijo oralmente el día de la audiencia, porque estoy facultado para eso en virtud de que el juicio es oral. Ahora, en el proceso civil, como ustedes lo van a apreciar, ahí sí hay que presentar la plica. Desde el momento en que se ofrece la prueba, se acompaña la plica sellada, que contiene las preguntas para que este sobre sea destruido el día que se va a diligenciar la prueba, se obtenga el contenido y se califiquen las preguntas o posiciones que se van a dirigir al demandado. Entonces, esa es la confesión ficta. Y como bien lo dice la diapositiva, su carácter ficticio o ficto
radica en que con ese carácter se asume la confesión del absorbente en virtud de que no compareció. O sea, la calificación de confeso fictamente es una consecuencia de su comparecencia en el día y hora señalado para la práctica de la prueba de confesión judicial. Como ya lo vimos y lo volvemos a repetir, de una actitud negativa del demandado que se configura en la confesión ficta. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo tengo una duda. Entonces, ¿se pueden dar ambos a la vez, tanto la rebeldía como ser confeso fictamente? ¿O? Sí. Es que rebelde voy a ser declarado simplemente si no llego en el día y hora señalados para juicio oral. Porque estoy apercibido de que estoy obligado, ya lo hice ver cuando expliqué la primera resolución del juicio, de que estoy obligado, no tengo opción. Una vez me emplazan, yo debo de llegar a juicio y estar en la audiencia en el día y hora señalados por el tribunal. Si no llego, soy rebelde. Ahora, si además de que estaba percibido de que tenía que llegar a juicio en el día y hora señalados para hacerlo, pero además de eso, estaba también apercibido de que en esa misma audiencia a la que por obligación tenía que llegar, tenía que prestar confesión judicial porque así lo había propuesto el actor, pero de todas maneras no llego, entonces voy rebelde por un lado y voy también confeso. Ahí normalmente soy confeso en mi rebeldía, o soy confeso y rebelde, de acuerdo a como lo quiera mencionar el tribunal. Lo que quiere decir es que voy rebelde y voy confeso. No sé si me explico. Sí. Muy bien. Aquí está la definición que personalmente he propuesto para este instituto de la confesión ficta. Dice, es la consecuencia de la negativa del demandado a comparecer a prestar confesión judicial, que permite fictamente, como ya lo expliqué, asumir que el demandado ha admitido o reconocido en su propia contra la verdad de los hechos que son objeto de litigio dentro del juicio, porque en eso consiste, ¿verdad? En asumir la confesión ficta, porque no se ha producido en la realidad, ficta del demandado en relación a asumir como ciertos todos los hechos que le perjudican, que señala el demandado en su demanda. Entonces hay una confesión ficta. Por eso es que la declaración de confeso dentro del juicio, además de la de rebeldía, es todavía más difícil de revertir, ¿verdad? Tiene muchísimo más devastadores que los que tiene la declaración de rebeldía. Que en la confesión, en la rebeldía simplemente se asume que como no llegó, entonces hay que dictar la sentencia del juicio, ¿verdad? Pero podría todavía tener el demandado, a pesar de que no llegó, de repente una demanda mal planteada o una demanda, como decíamos, presentada extemporáneamente, todavía podría darle lugar al demandado, aún habiendo sido declarado rebelde, a apelar la sentencia y a presentar una excepción de esas nacidas con posibilidad de contestación de la demanda o privilegiadas, las que relacioné al principio de la clase, para tratar de revertir esa sentencia por rebeldía. Ahora, en el caso de una sentencia por confesión ficta, ya no es solo el hecho de no haber llegado a juicio lo que generó que el tribunal me pudiera condenar, sino que además de que no llegué a juicio, se asume que yo confesé, que acepté como ciertos, como legítimos todos los hechos expuestos por el actor en su demanda. Entonces hay una confesión ficta que compromete mi posición. La confesión ficta asume la posibilidad de contraprobar por parte del demandado. Es muy difícil que el demandado pueda contraprobar. ¿Por qué es muy difícil que pueda contraprobar? Primero porque si se trata de documentos relacionados con probar algunas estipulaciones del contrato como salarios, como el otorgamiento de vacaciones y otro tipo de prestaciones, hay una constante dentro del sector patronal en Guatemala relativa a que muchos de los controles relacionados con los salarios y con el pago y cumplimiento de prestaciones, como por ejemplo las vacaciones, no se documentan por parte de los empleadores. Entonces, ¿cómo va a contraprobar? En primera instancia ya no puede probar, porque como ya dijimos, lo pierde todo con no presentarse a la audiencia. Pero podría probar estas cosas si de verdad tuviera los documentos. ¿Cómo? Planteando pago de esas mismas privilegiadas que ya expliqué. Pero tendría que tener los documentos con los que pruebe que efectivamente pagó y que lo que está reclamando el trabajador no tiene base porque ya esto está pagado. Entonces,
la confesión ficta del demandado es bastante comprometedora porque se asume que él aceptó, que confesó sobre la veracidad de los hechos que el actor expone en su demanda y de las pretensiones que derivan de esos hechos que expuso en la demanda del actor. Entonces, esto es difícil una sentencia en donde se condena por cohecho en su rebeldía al demandado, porque revertir eso va a ser todavía más difícil. Se tienen que tener verdaderas pruebas que se puedan hacer valer en una excepción de las que ya relacionaba al principio de la clase para poder desvirtuar esta declaración de rebeldía de la que se ha hecho acreedor el demandado por no comparecer a juicio en el día y la hora señalados para ello y por también haber dejado de prestar confesión judicial en esa audiencia a la que no llegó y a la que estaba percibido también que dentro de esa audiencia iba a tener que prestar la prueba de confesión judicial. ¿Sí? Entonces su situación es mucho más delicada. No sé si estamos claros. Ahora, la naturaleza jurídica de la confesión ficta es eminentemente procesal. ¿Por qué? Porque es un instituto procesal. La confesión ficta se puede presentar o no dentro del proceso, derivado de que el demandado asuma una actitud negativa. Negativa entre la rebeldía y la confesión ficta, que son las dos actitudes negativas que el demandado puede asumir frente a su de contestar la demanda y que fueron las que ya explicábamos en la clase anterior, desde que venimos hablando de las posibles actitudes del demandado frente a la obligación que tiene de comparecer a juicio, derivado de que desde que se le ha notificado la demanda, no solo se le ha emplazado, sino se le ha percibido de que tiene la obligación de llegar a juicio y esto ya no es una escogencia o una opción, sino es una obligación. No sé si estamos claros hasta ahí, jóvenes, antes de seguir. Ahora, ¿qué presupuestos tiene la confesión ficta? Fíjense que vimos presupuestos de la rebeldía en la clase anterior. La confesión ficta también tiene sus presupuestos. Y básicamente, los presupuestos de la confesión ficta son los mismos de la rebeldía, con la diferencia de que agregan un presupuesto más. La rebeldía tiene 3 presupuestos para que se pueda presentar y la confesión ficta tiene 4 presupuestos para que pueda darse. Esos 4, 3 corresponden también de manera similar a los que deben existir en la rebeldía. El primero de esos presupuestos es el que el demandado haya sido debidamente notificado con la ley. Esto ya lo expliqué cuando explicamos este mismo presupuesto en la rebeldía, que no se refiere nada más a que haya sido cumplido el régimen de notificaciones cuando se notificó la demanda, relativo a que se haya elaborado convenientemente la cédula de notificación, a que sea acompañado la primera resolución del juicio que recayó en el memorial de demanda y en el memorial de demanda. Sería el régimen de notificaciones, hacer bien la notificación. Pero no se queda solo ahí, ¿verdad? Esto de que la demanda haya sido notificada de acuerdo con la ley, sino además en que se haya observado el plazo que debe mediar, el plazo mínimo que debe mediar entre el acto de la notificación de la demanda, que conocemos como emplazamiento, de acuerdo con el artículo 337 del Código de Trabajo, y la celebración de la primera audiencia. Ya vimos que entre ese emplazamiento, que es el acto de notificación de la demanda, y la celebración de la primera audiencia, tienen que haber como mínimo 3 para que se considere que está notificado o notificada la demanda de acuerdo con la ley. Ese es el primer presupuesto. El segundo es que, además de haber sido notificado de acuerdo con la ley, el demandado haya decidido no comparecer en el día y hora señalados para la celebración de juicio oral. Esto a pesar de que estaba percibido, ¿verdad? Que como ya dijimos que era una obligación, que no le estaban dando a escoger, sino que simplemente se tenía que presentar. Pero a pesar de que así está notificado y de que está percibido en la resolución del juicio, en la primera resolución que se notificó junto con la demanda, decide no presentarse. Ese es el segundo presupuesto. Y ahí tenemos el tercer presupuesto, es que aparte de haber sido legal y debidamente notificado, y además de no haberse presentado, a pesar de estar bien notificado, no haya también presentado la justificación dentro del plazo señalado por la ley para dejar de comparecer a juicio. En otras palabras, no se haya excusado, de acuerdo a como lo manda la ley y por las razones que manda el Código de Trabajo, para dejar de comparecer a la audiencia. Y el último presupuesto, porque hasta el anterior, decíamos, esos son los mismos en la rebeldía, este último que hace la diferencia entre los presupuestos para la confesión ficta y los presupuestos para la rebeldía. Además de todo esto,
de lo que ya mencionamos en los 3 presupuestos anteriores, el demandado se hubiera encontrado apercibido que desde el momento que se le citó para comparecer a juicio, tenía también en esa misma audiencia a la que se le citó la obligación de prestar confesión judicial porque así lo había propuesto el actor. Este es el apercibimiento que le obliga a comparecer, a prestar confesión judicial en esa audiencia. El primero era el que lo obligaba a comparecer a la audiencia en el día y hora señalados. Este se refería a que además de comparecer a la audiencia, en esa audiencia tenía que estar claro de que debía de prestar la prueba de confesión judicial. Pero más sin embargo, a pesar de la obligación que tiene de comparecer a prestar confesión judicial porque se le apercibió que así lo había propuesto el actor y que debía prestar la confesión judicial en ese día y hora, no compareció. Entonces este presupuesto es el que agrava aún más la posición del demandado, que es el que estamos citando de ejemplo, cuando se le ha declarado o se le va a declarar confeso por no haberse presentado en el día y hora señalados para juicio, en el que además tenía la obligación, como ya dijimos tantas veces, de prestar la prueba de confesión judicial. Si concurren los 4 presupuestos, estos que acabo de señalar, entonces debe ser declarado confeso el demandado. En el momento de dictarse la sentencia, tendrá que hacerse la declaración de confeso, y a partir de que se le declara confeso, si no hubo prueba en contrario, si no hubo una excepción de las privilegiadas que ya cité, no va a haber posibilidad de revertir este fallo de ninguna manera. No sé si estamos claros. Licenciado, yo tengo una duda. Entonces, digamos que entre las peticiones que se hacen en la demanda, sea oral o escrito, ahí es donde cabría solicitar de una vez la confesión judicial del demandado. Fíjense, cuando yo propongo en mi memorial de demanda, propongo como medio de prueba la confesión judicial del demandado, ahí una vez hago ver, ¿verdad?, que propongo como medio de prueba la confesión judicial del demandado conforme el pliego de posiciones que voy a dictar oralmente en la audiencia que para efectos se señale. Misma confesión judicial que deberá prestar en forma personal y no por medio de apoderado, bajo apercibimiento de que si no comparece en el día y la hora señalados para la práctica de ese medio de prueba, se le declarará confeso en relación a las posiciones que se le deberán dirigir ese día. Entonces ya queda así. Por eso, con base en esa petición que se contiene dentro de la demanda, de cuando se propone la prueba de confesión judicial, el juez, en la primera resolución del juicio, dicta ese apercibimiento. Esto quiere decir que le advierte que debe de comparecer a juicio a prestar confesión judicial, bajo apercibimiento que si no lo hace, lo va a declarar confeso. Ya. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Muy amable. No tenga pena. Muy bien. Miremos ahora los efectos de la confesión ficta, ¿verdad? Los efectos de la confesión ficta. Así como la rebeldía tiene efectos, que ya vimos, también la confesión ficta tiene efectos. El primero de estos efectos, y todos están en el 358, ¿verdad? No hay que buscar mucho, todos están en el artículo 358 del Código. El primero de los efectos es que una vez consumada la incomparecencia del demandado en el día y hora señalados para la audiencia de juicio oral, se debe dictar sentencia dentro de las 48 horas siguientes a haber concluido el plazo del que disponía el demandado para justificar su inasistencia a esa audiencia a la que no llegó. Como ustedes pueden notar, aquí era lo que yo decía en cuanto a las diferencias o a los efectos que tiene la rebeldía y la confesión ficta en el proceso común. Aquí el juicio termina inmediatamente, tan inmediatamente que dentro de las 48 horas siguientes, ha concluido el plazo del que disponía el demandado para excusarse de no llegar a juicio, empieza a correr el plazo de 48 horas para dictar la sentencia. Y se acabó. Ahí viene la sentencia ya, que muy probablemente, si el demandado no compareció y fue declarado confeso, y además no tiene una excepción privilegiada con la cual revertir el fallo del tribunal que lo va a declarar confeso, entonces es una declaración prácticamente irreversible, que no va a haber cómo revertirla de ninguna forma. Entonces, de ahí lo importante de este efecto, ¿verdad? De que el juicio termine inmediatamente, porque ya no hay oportunidad, como lo he venido tratando de señalar, y ojalá me estén entendiendo, ya no hay oportunidad de que el demandado conteste la demanda,
se oponga a la demanda del actor, ofrezca prueba en contrario, ofrezca la prueba para probar su contestación. Nada de eso. Todo eso se pierde cuando no llega, porque la sentencia se dicta prácticamente en forma inmediata, dentro de las 48 horas siguientes a que no compareció a juicio oral. El segundo efecto es que la condena por confesión ficta supone que en la sentencia, esto es muy importante que también nos quede claro, que ya lo hemos venido adelantando, pero podría ser que alguien no lo hubiera entendido todavía. La condena por confesión ficta supone que en la sentencia se acogerán las pretensiones del actor sobre la base de una acción ficta que tiene los mismos efectos de una confesión calificada. La confesión calificada es la que se presta, ¿verdad?, personalmente, cuando comparece el demandado a confesar. Pero aquí esa misma confesión se ha supuesto de manera ficta. Lo importante es que esa confesión ficta, que aunque no se produjo en la realidad, creó efectos, prácticamente se convierte en una confesión calificada, donde se acepta todo lo que haya pretendido el actor. Y esto es lo que más agrava, como lo intentaba decir al principio de la clase, la posición del demandado, pues el juicio. Porque si a mí ya me declararon confeso, quiere decir que tienen por cierto todo lo que el actor dijo en la demanda y todo lo que pretendía. Y entonces ya no tiene ningún caso que yo me oponga porque ya perdí la oportunidad. Al no llegar a la audiencia, perdí la oportunidad de estar dentro del juicio y de defenderme, básicamente. El tercer efecto es que, aunque la apelación que el demandado pueda hacer frente a la sentencia en la que se le declare confeso, es su rebeldía o rebelde y confeso, se asuma que las consecuencias de la confesión ficta son más gravosas para aquel. ¿Por qué? Esto también ya lo hemos venido repitiendo. Porque aunque él conserva su derecho a apelar la sentencia y a buscar que haya un examen de segunda instancia que intente confirmar, modificar o revocar lo resuelto por el Tribunal de Trabajo de primer grado, la apelación realmente desde que se insta va sin materia. ¿Por qué va sin materia? Porque ese demandado que está apelando no estuvo en el juicio. Al dejar llegar a la audiencia, no estuvo en el juicio, porque ahí fue donde se celebró el juicio, en esa audiencia. Entonces, al no llegar al juicio, ¿qué tipo de agravio habrá podido provocarle la sentencia dictada en el juicio ordinario? Ninguno. Y al no provocarle ningún perjuicio, es obvio que la apelación no tiene materia sobre la cual practicar el examen. A menos, como decíamos, ¿verdad?, que se esté jugando la posibilidad de que tenga una excepción de esas nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda de idoneidad que le permita pensar poder revertir el fallo. Pero fuera de eso, no hay manera de revertir ese fallo. No hay manera por esta razón, ¿verdad? Porque fictamente se asume que contestó por un lado, pero sobre esa base también ya el derecho a apelar en vista de que el demandado perdió toda posibilidad de defenderse en juicio, solo se mantiene para no vulnerar la posibilidad de instar la apelación como tal, pero ya en el examen particularizado que deberá hacer el Tribunal de Apelaciones sobre lo apelado, no va a, porque no hay agravios que le haya podido provocar un juicio en donde simplemente no estuvo, porque esa es la realidad. Al no llegar a esa audiencia en ese día y esa hora señalados, no estuvo en el juicio. Él no estuvo en el juicio en ningún momento y entonces no hay nada que alegar que agravio le pudo haber provocado la sentencia. No sé si estamos claros. Y esto de que al quedar sin materia la apelación, los efectos de la confesión ficta son irreversibles es una de las cosas más ciertas. Porque efectivamente, al no haber examen sobre el cual pueda versar la apelación, no hay materia del recurso. No tiene ningún examen particularizado que hacer la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en vista de que no hay agravios que puedan ser denunciados por el apelante, que además pudieran haberle provocado o pudiera haberle provocado el juez o la resolución dictada por el tribunal, ¿verdad? Eso, no hay agravios simplemente, y entonces no debería materia para la apelación.
Estos serían entonces los efectos de la confesión ficta. Si hay alguna pregunta en ese momento, porque aquí llegamos a la lámina 91, que fue donde empecé esta clase, haciendo ver que los únicos mecanismos para revertir una sentencia por rebeldía y también por confesión ficta es el de poder interponer, antes de que se dicte la sentencia de segunda instancia, después de apelar, una excepción privilegiada, nacida con procedura de contestación de la demanda, de las que mencioné, ¿verdad?, que son nominadas pago, transacción, cosa juzgada, prescripción, y con una de ellas intentar la posibilidad de revertir los efectos del fallo o por confesión ficta, que como ya decíamos y como ya se pudo haber advertido, son bastante gravosos para el demandado especialmente, más que para el actor. ¿Alguna duda? Licenciado, perdone, y por ejemplo, si el representante de una empresa que debería de haber estado en la audiencia por X motivo está de viaje, pero sí dejó un apoderado, un abogado para que le representara y no se presenta, ¿sí se puede presentar una excusa para poder revertir el fallo, no? No, aunque no hemos llegado al tema de las excusas, que lo íbamos a ver hoy, pero ahora no dio tiempo, lo vamos a ver el miércoles. Me puedo adelantar diciéndoles que las personas jurídicas no pueden excusarse. ¿Por qué? De comparecer a juicio no pueden excusarse. Porque el texto de la norma que se refiere a las excusas, que es el artículo 336, solo prevé que los únicos que se pueden excusar de comparecer a juicio son las personas individuales, las personas físicas. Por una única vez y por motivo de enfermedad. Se refiere a las personas físicas, a los humanos. Entonces, cuando estamos hablando de una persona jurídica, que podría ser una sociedad, como usted dice, una sociedad mercantil, estas no se pueden excusar, por la razón de que no son personas físicas, y además no se enferman. Aquí, en todo caso, también se contempla que en la constitución de estas personas jurídicas, en su escritura social, se contempla la existencia de más de un representante legal. Aparte del representante legal nato, que es el que nace con la inscripción de la sociedad, también hay otros funcionarios, otros altos ejecutivos dentro de la sociedad que tienen la posibilidad de ser representantes legales de la sociedad en el caso de ausencia del que está instituido en la escritura pública. Entonces, en esos casos comparece algún otro de los que está instituido como representante legal en la escritura con su respectiva acreditación y ya puede comparecer, pero no puede excusarse, ¿verdad? No puede excusarse porque, como decíamos, las excusas no le son aplicables a las personas jurídicas en juicio. Lic, buenas noches. Una pregunta general, ¿verdad? Sí. Si la persona, porque hay muchos de los reglores 029, 018, que a esas personas no les pagan, un ejemplo, las indemnizaciones, ¿verdad? Que al final no es universal, sino que es las de prestaciones irrenunciables. Si laboraron cada 6 meses, ¿sí procedería a sus prestaciones irrenunciables? Si suena un ejemplo, hace 2 años no reclamó, ya que las prestaciones no tienen vencimiento, las irrenunciables. Las de indemnización es 30 días, plazo. Se iría a juicio oral y público, y si en lugar de las partes, un ejemplo, es una institución privada, privada no, privada sí tienen patente y sociedad anónima, es una institución pública como tal, sí procedería. Pues aquí lo que pasa es que, digamos, si lo que va a reclamar son prestaciones irrenunciables, son prestaciones irrenunciables. Ahí no hay para dónde. Ya está claro que la terminación no se produjo como consecuencia de un despido, sino como consecuencia de una renuncia. Un acto de decisión unilateral que está conferido expresamente al trabajador. Entonces, él reclama sus prestaciones irrenunciables. ¿En qué momento podría configurar ahí una situación gravosa? ¿Por qué piensa usted que se pudiera configurar una situación gravosa ahí para el demandado? La duda es un ejemplo, momento de la cuantía, que son más de 30,000 quetzales, ya lo mira un ejemplo
El juez de Ya distancia. no lo mira. Ajá. Es que los jueces de paz, recuérdense cuando hablamos de la competencia, dijimos que fundamentalmente se determinaba por razón del territorio. Entonces aquí, ¿por qué? Porque las cuantías de los jueces de paz son muy limitadas. Acuérdense que los dos presupuestos que podrían impedir que un juez de paz pueda conocer en materia procesal de trabajo, en materia procesal individual, que es donde puede conocer, es que la cuantía del asunto supere los 3,000 quetzales y que en el lugar en donde existe el juzgado de paz, además también exista un juzgado de primera instancia de trabajo. Si hay un juzgado de trabajo en el lugar, además del juzgado de paz, aunque la cuantía del asunto sea inferior a 3,000, conoce el juzgado de distancia. Y si no hay un juzgado de trabajo, pero la cuantía del asunto sobre el que va a conocer el juzgado de paz es superior a los 3,000 quetzales, tampoco conoce. Entonces, prácticamente donde hay juzgado de distancia, conoce sin límite de cuantía. No sé si a eso se refiere. Sí. Entonces, un ejemplo, se hace la previa iniciación de la demanda, para ser exactos, son 29,900, pero no llega a los 30,000. Entonces, esa cuantía sí la conoce, un ejemplo. Es que esa cuantía no tiene nada que ver aquí. Usted está confundido con la cuantía de 30,000, que es el límite para conocer los juzgados de paz de lo civil. Pero en los laborales, en la laboral no tiene nada que ver eso. En los laborales, el juzgado conoce si la cuantía del asunto no es superior a 3,000, porque aquí no aplica la de 30,000. Conoce si la cuantía no es superior a 3,000. Y si además en el lugar existe un juzgado de cuantía sea inferior a los 3,000, conoce el de distancia y no el de paz. Ya, muchísimas gracias, licenciado. Y son irrenunciables. Sí, es que todas las prestaciones son irrenunciables, todas las que se contienen dentro del contrato, ley, que no se hayan pagado y que se mantengan retenidas son irrenunciables. Hay que demandarlas en tiempo, eso, ¿verdad? Porque tampoco es que yo pueda demandarlas. Hace 10 años que me di cuenta que me las debo, que nunca las demandé, las quiero demandar hoy. No. Eso tiene también un plazo de prescripción. Al reclamo de prestaciones retenidas se le aplica el plazo especial de 2 años, porque o genérico, como se llama en la doctrina, porque en el capítulo de la prescripción del Código de Trabajo aparecen plazos expresos de prescripción, que se refieren a derechos que expresamente tienen ese plazo de prescripción señalado. Pero hay otros derechos, como el de reclamar salarios y prestaciones retenidas, que no tienen un plazo expreso de prescripción. Entonces a eso se les aplica el plazo genérico de prescripción, que es el plazo de 2 años. Hay que 2 años. Sí, hay que el momento de la renuncia. A partir de que termina el contrato de trabajo, 2 años. 2 años. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces aquí están esta ya lo vimos, fue lo que vimos al principio de la clase, y vimos también los efectos de la rebeldía y la convención ficta en el derecho común. Dar cuenta que esto está agotado. Con esto terminamos, esto también ya la vimos, que era el último efecto de la rebeldía y la convención ficta en el derecho común, para cotejarlos con los efectos que tienen la rebeldía y la convención ficta en el procesal de trabajo, que como dijimos son absolutamente diferentes. No sé si hay alguna pregunta más, jóvenes, porque ya en la clase siguiente vamos a pasar al tema de las excusas. El procedimiento para justificar la incomparecencia de las partes de juicio oral, que está en la diapositiva 95. Por favor, ubiquémonos, ¿verdad? Ubiquémonos mentalmente en la celebración de una audiencia, para que cada uno de los actos procesales que hemos venido viendo, a partir de que empezamos a ver la demanda, hasta donde tengamos idea que se está produciendo dentro de una audiencia. Dentro de una audiencia de juicio oral se han venido produciendo todos estos actos que venimos viendo hasta hoy, y se van a seguir produciendo los otros que vamos a ver ya. El miércoles vamos a ver las excusas, empezamos las excepciones. Al terminar las excepciones el otro lunes de la semana siguiente, empezaremos ya con la contestación de la demanda y la reconvención. Ahí vamos a ver lo que son consideradas actitudes positivas de la demanda, ¿verdad? Que serían la contestación en sentido negativo, la contestación afirmativo y la reconvención, que también es actitud positiva. ¿Estaremos claros ahí, jóvenes? Sí,
Sí, gracias, licenciado, muy amable. Entonces iniciamos en la 95 en la próxima sesión. 95. Así Gracias. es. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, jóvenes, entonces lo dejamos ahí. Sí, Nos licenciado, vemos. muchas